Hola, ¿cómo están? Acá vamos a continuar con la saga Algunos ejemplos de espacios vectoriales. Así que continuamos. Cuando introduje el capítulo, hablamos un poquito de las matrices. Bueno, ahora ya que tenemos en claro todas las propiedades que debe cumplirse en un espacio vectorial, para las operaciones en el definido, ya tenemos muy en claro que cualquier conjunto de matrices de cualquier orden, m por n, con m y n arbitrarios pero fijos, con la suma y los productos que nosotros definimos en el capítulo 1, podemos asegurar que tenemos un espacio vectorial. Bueno, pero también hay espacios vectoriales en otras disciplinas, por ejemplo, en cálculo. Ustedes en cálculo están trabajando con espacios vectoriales, nada más que por ahí no se toma conciencia, pero, por ejemplo, el conjunto de todas las funciones cuyo dominio son los reales y cuyo codominio también son los reales, siempre que las funciones sean continuas, ese conjunto es un espacio vectorial con las operaciones definidas como sigue, que son las que ustedes usan en espacios vectoriales, en cálculo. Si ustedes tienen dos funciones, una f y g continuas, la suma la van a simbolizar así y van a decir que es otra función. Ahora, yo lo que tengo que saber es cómo trabaja esta función suma. Entonces, esta función suma, cada vez que yo se la aplico a un x que está en el dominio, es lo mismo que yo le aplique la f más g a ese x. ¿Y qué quiere decir aplicar la f más g a ese x? Quiere decir que a f aplicado a x le sumo la g aplicada a x, ¿sí? De esa forma definida, la s es una función continua y por lo tanto pertenece al conjunto de las funciones continuas. Ahora vamos a ver qué pasa con los productos para cada k. Entonces, para cada k, si yo tengo una función definida como k por f, eso nuevamente es una función y ahora yo lo que tengo que saber es cómo encuentro k por f aplicado a un x. Entonces, k por f aplicado a un x no es más que k, saco el k y el k lo multiplico a f de x, ¿sí? Entonces, esta función así definida es continua, así que pertenece a C. Y con esas dos operaciones se verifican todas las propiedades de espacio vectorial. Por lo tanto, el conjunto de las funciones continuas con esas operaciones es un espacio vectorial. Y aunque yo no lo mencioné antes, el espacio vectorial de las matrices de orden m por n tiene cardinal infinito. Lo mismo que el espacio vectorial de las funciones continuas tiene cardinal infinito. Y todos los espacios vectoriales que habíamos visto hasta ahora tenían cardinal infinito. Pero hay uno solo que tiene cardinal finito. Y es más, tiene el cardinal igual a 1. ¿Cuál espacio será? El espacio que tiene el conjunto soporte formado por el elemento estrella. ¿Cuál es el elemento estrella? El vector nulo. Este conjunto soporte que nosotros tenemos acá es genérico. O sea que él representa a los conjuntos soportes que tengan el nulo de cualquier naturaleza. Puede ser el nulo de R, que sería el número 0, el nulo de R2, el nulo de R3, el nulo de matrices
2 por 3, de matrices 3 por 5. Cualquier nulo solo visto dentro de un conjuntito es un espacio vectorial, que se llama el espacio vectorial trivial. ¿Cuándo habíamos visto el término trivial? El término trivial lo vimos en el capítulo 2, cuando vimos conjunto de soluciones de sistemas homogéneos. Nosotros decíamos que el sistema homogéneo, si tenía solución única, la solución era la trivial. ¿Qué quiere decir trivial? Yo los invito a que busquen en el diccionario, pero trivial indica lo que es natural pensar que es o que suceda. Entonces, para los sistemas homogéneos, es natural que lo primero que a uno se le viene a la mente es decir, la solución es la nula. Bueno, pero resulta que el sistema homogéneo a veces tiene infinitas soluciones. Entonces, no solo es la nula, sino que es la nula y infinitas más. Entonces, en este caso, a ver, pensemos un poquito. La suma está definida para el conjunto que tiene el vector nulo. Y sí, porque si yo tomo el u como el nulo y el b como el nulo más nulo me da el nulo. Sigue siendo el resultado un vector del espacio o del conjunto soporte. Si yo tomo un real y lo multiplico por el vector nulo, me vuelve a dar el vector nulo. O sea que yo del conjunto no me salgo nunca. Entonces las operaciones están bien definidas, pero también se van a cumplir todas las propiedades que están en los axiomas de la definición. Entonces por eso B, formado solo por el vector nulo, es un espacio vectorial. Bueno, hasta ahora yo había mostrado ejemplos de lo que son espacios vectoriales, así que ahora voy a hacer un corte aquí y vamos a mostrar un ejemplo de algo que no es un espacio vectorial. Si yo tomo el conjunto soporte, cualquiera de los conocidos que ya hemos visto, y le cambio las operaciones, si esas operaciones no verifican todas las propiedades de la definición de espacio vectorial, voy a tener un espacio que no es vectorial. Entonces, vamos a tomar un ejemplo donde el conjunto soporte es el R3, la suma es la habitual en R3, pero vamos a introducir un cambio en el producto. Entonces, el producto va a estar definido como sigue acá. Definido por K por U igual a K por un U genérico que es el X y Z. ¿Y cómo lo vamos a definir? Al K solo lo vamos a ingresar al X, al primer elemento de la terna, ¿sí? Al segundo elemento de la terna lo vamos a dejar como está. Pero el tercero lo vamos a cambiar y lo vamos a transformar en 0. Entonces, fijémonos, K aplicado a un U es K aplicado a una terna y me sigue dando una terna. Esto pertenece a R3. Así que la operación esta está bien definida, o sea que yo acá puedo decir que esto es un vector de R3. Entonces ahora lo que tenemos que ver es que no se cumplen las las propiedades de la definición. Alguna no se va a cumplir. Entonces, vamos a ir probando por partes. Como la suma es la habitual, yo ya tengo
como dato que los axiomas primeros, el EB1, el EB2, el EB3 y el EB4, que eran los que implicaban a la suma, esos se cumplen. Ahora tenemos que ver qué pasa con el resto, con los del producto por un número. Entonces vamos a ir mirando qué pasa de la EB5 en adelante, que es donde yo ya empiezo a trabajar con el producto. Entonces, la EB5 me decía que era la de la distributiva con respecto de la suma de vectores. Entonces, K por U más B es igual a K por U más K por B. Con el U una terna y el B otra terna, como las ven ustedes ahí escritas. Y el K un número real. Bueno, entonces como esta es una igualdad de esas medias complicaditas, la vamos a hacer por partes. Vamos a trabajar un primer miembro y después vamos a trabajar el segundo miembro. Entonces, el primer miembro, K por U más B, es K por, acuérdense, cuando yo tenía dos ternas, era primer elemento más primer elemento, acá, segundo más segundo, acá, y tercero más tercero, acá, ¿sí? Entonces, ahí tengo K por la suma. Bueno, entonces ahora, ¿qué habíamos dicho? El K va a entrar a este elemento nomás. Este se va a mantener como está y este va a cambiar. Entonces, el K ingresa y multiplica la suma. El segundo elemento queda como está y el tercero desaparece y tenemos un 0. Bueno, si ustedes quieren, dejan uno que otro rengloncito por las dudas que haya que seguir trabajando. Siempre tengan esa precaución. Pero yo dije, bueno, paro aquí y ahora empiezo por el otro lado. A ver, por el otro lado, ¿a dónde llego? Bueno, entonces el otro lado es este que está acá. Este. K por U más K por B. Entonces, empiezo aquí. K por U más K por B. Entonces, anuncio, acá acuérdense que esto era el anuncio. K por U es K por X1 y 1Z1. K por B es K por X2 y 2Z2. Hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora acuérdense, el K solo va a entrar aquí y va a entrar aquí. Entonces, K por X1. El I1 queda como está. Acá también. Este quedaba como estaba. Y el Z desaparece y ahora tengo un 0. Y aquí me faltó la comita. Bueno, acá pasa lo mismo. El K juega nada más con el X2. El I2 queda como está. Y el Z2 desaparece y tengo un cerito. Bueno, tengo dos ternas. Y como la suma es la habitual, yo ya sé que tengo que sumar elemento a elemento. Entonces voy a sumar este primero con este primero y va a ser este primero. Los dos I me van a quedar en el segundo lugar y los dos ceros se me convierten en un solo cero. Entonces, ¿qué pasa? Llegué hasta acá. Ahora me fijo. Si yo estoy aquí, ¿me falta cuánto para llegar aquí? ¿O puedo llegar aquí? Entonces yo veo, sí, me da la sensación de que si yo saco factor común K de X1 más X2, este otro queda como está y el 0 queda como está, obtengo lo mismo. Lo hago y es cierto. Llego a la conclusión que por los dos caminos me llevan al mismo destino. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que efectivamente la EB5 se cumple. Bueno, fenómeno. Vamos ahora a ver qué pasa con la que sigue.
con EB6. EB6 me decía, ahora que yo tenía la distributiva con respecto a la suma de los escalares, ¿sí? De los números. Entonces, K más H por U me dice la propiedad que me debería dar K por U más H por U. Vamos a ver si es cierto. Acá, K y H pertenecen a los reales. Y el U, no nos olvidemos que pertenece a R3. Bueno, el U es el mismo que habíamos introducido antes, así que K más H por U es K más H por X1. Entonces ahora yo tengo que todo esto es el número que va a jugar solo con el X1. Entonces me va a quedar K más H por X1, el I1 queda tal cual está y el 0, el Z1 se convierte en 0, ¿sí? Le he puesto los paréntesis de otro color para que no se me confundan con estos paréntesis que están acá. Bueno, y dejo hasta ahí por las dudas. Podría seguir trabajando, pero dejémoslo hasta ahí y veamos qué más puedo hacer por el otro lado. Bueno, resulta que por el otro lado tengo K por U más H por U. Entonces K por U, K por X1 y 1Z1. H por U, H por X1 y 1Z1. Después, ¿qué hago? El K juega solo con este, el H juega solo con este. Entonces, K por X1. El I1 queda como está y el Z1 se va, digamos, y aparece un 0. Por el otro lado, el H solo juega con el X1, el I queda como está y el Z1 se va y queda un 0. Vamos juntando. Entonces, vamos sumando más que juntando. K por X1, primera con primera. K por X1 más H por X1. Es la primera de los elementos de acá. Acá tengo I1 y ahora acá tengo también I1. Ojo que son los dos del mismo subíndice. Entonces me queda I1 más I1. Y allá me queda 0 más 0. Bien, entonces, ¿ahora qué tenemos? Fíjense, acá tengo X1 y acá tengo X1, así que podría compactar esto un poco, sacando factor común, hago K más H por X1. Acá tengo I1 e I1 y hay una suma, la suma de los reales, o sea que eso ahora es 2I1 y 0 más 0 me da 0. Bueno, ahora me fijo, elemento a elemento. ¿Van a ser iguales o no? El primero, sí, lo logré igual que el otro. ¿Pero qué pasó con el segundo? Acá tengo 2I1 y allá tenía 1I1 nada más. El 0 y el 0 siguen manteniéndose. Entonces, ¿qué pasó? Tuve un cambio. La igualdad no se verifica. Quiere decir que no se cumple EB6. Con un axioma que no se cumpla, ya la estructura no es un espacio vectorial. Entonces, o sea, el sistema no es un espacio vectorial. Entonces, R3, con estas operaciones definidas, ¿sí? Con estas, no es un espacio vectorial. Bueno, y yo me gustaría sugerirles un ejercicio que ustedes sigan averiguando qué pasa con EB7 y con EB8, si se cumplen o si no se cumplen. O sea, si es esta la EB6 la única que no se cumple o
si esta se me hubiera pasado o si yo no las hubiera probado en ese orden, si ya hubiera saltado que no tengo un espacio vectorial. Bueno, muy bien. Hasta aquí es lo que nos compete a los ejemplos. Ahora yo les pido que ustedes vean en el apunte la proposición 411, que es muy fácil, ¿sí? Con todo esto que hemos estado viendo, yo creo que ya les tiene que quedar bastante clara. Y después vamos a seguir con el tema combinación lineal de vectores. El tema combinación lineal de vectores es la herramienta que de ahora en más vamos a seguir usando y que nos va a hacer mucha falta. Así que eso va a llevar también sus videos y su parte específica. Bueno, hasta el otro video.